Bueno, pues por respeto a los que ya están adentro, a ver si en el transcurso de la plática se conectan algunos más. Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión del seminario de investigación de la maestría en Ciencias Matemáticas. Tengo el gusto de presentar al doctor Roberto Carlos Mondragón Álvarez, quien se encuentra realizando una estancia postdoctoral en, en la Facultad de Ciencias, Físico y Matemáticas de la UNACH. Entonces, el día de hoy nos va a hablar de retracciones en continuos y en FNKTX. Adelante, Roberto. Gracias por la presentación. Bueno, en esta charla les voy a mostrar un poquito sobre el tema de retracciones en continuos y muy particular lo voy a aterrizar al hiperespacio FNKX. Como comentó el profesor José Antonio, estoy haciendo una estancia postdoctoral aquí en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. Y en estos momentos estoy trabajando pues el tema de retracciones en ese hiperespacio FNKX. Bueno, antes de eso vamos a ver algunos conceptos básicos, vamos a ir desarrollando algunas cosas para el objetivo de esta charla, ¿vale? Bien, nosotros siempre trabajamos con los espacios que son métricos compactos, conexos y no vacíos. A un espacio con estas características le llamamos un continuo. Esos son nuestros espacios de trabajo. Y un subcontinuo de un continuo es un subconjunto del continuo que a su vez resulta ser un continuo. ¿Vale? Bien, algunos ejemplos muy clásicos de continuos son el intervalo cerrado 0,1 y cualquier espacio homeomorfo al intervalo cerrado 0,1 le llamamos un arco. Otro de los continuos más comunes que suele encontrarse uno son las curvas cerradas simples. Las curvas cerradas simples son aquellos espacios homeomorfos a un círculo como lo tengo aquí en la imagen, ¿no? También existen otros continuos más elaborados, por ejemplo, el continuo seno de 1 entre x, que no es otra cosa más que la cerradura de la gráfica de la función seno de 1 entre x con dominio 0 abierto, 1 cerrado. Geométricamente así lo podemos ver, el continuo seno de 1 entre x. Dado un continuo X, los hiperespacios de X son ciertas familias de subconjuntos de X con alguna característica particular. Algunos ejemplos de hiperespacios son, por ejemplo, el 2 a la X, que es la colección de subconjuntos de X que son cerrados y no vacíos. El C de X son aquellos elementos de 2 a la X que a su vez son conexos y por las propiedades que tienen los elementos de C de X que son conexos, cerrados y no vacíos, al estar dentro de un espacio métrico, pues resulta que los elementos de C de X también son subcontinuos. De ahí el nombre que se le da a C de X, el hiperespacio de los subcontinuos de X. Fn de X, aquellos elementos de 2 a la X que tienen a lo más n elementos, donde n es un entero positivo. A Fn de X le llamamos el enésimo producto simétrico de X. Y Cn de X, la colección de elementos de 2 a la X que tienen a lo más n componentes. Existen otras clases de hiperespacios que últimamente se han estado estudiando. Estos hiperespacios son los espacios cocientes entre hiperespacios. Es decir, si h de x es un hiperespacio para un continuo x y f es una colección específica de elementos del hiperespacio h de x, entonces el espacio cociente hx módulo f se obtiene de h de x identificando a f a un conjunto de un solo punto. Geométricamente lo podemos ver de la siguiente manera. Por aquí tengo mi hiperespacio h de x, ¿no? Tengo dentro de él mi colección específica de elementos de h de x que llamo f, y para obtener el espacio cociente hx módulo f, pues lo único que tengo que hacer es colapsar todo el conjuntito rojo a un conjunto de un solo punto como lo vemos de este lado, ¿no? De esta manera pues tenemos otras clases de hiperespacio. También ya se han
se han estudiado varios de estos hiperespacios cocientes. Por ejemplo, el hiperespacio suspensión de un continuo X, que no es otra cosa más que C de X módulo F1 de X. Ese lo introdujo Nadler aproximadamente en 1979. Este autor muestra en particular que el cociente C de X módulo F1 de X tiene la propiedad del punto fijo para continuos encadenables. Posterior, en el 2004, Sergio Macías introduce el enésimo hiperespacio suspensión de un continuo X, generalizando lo que hizo Nadler. Él estudia el cociente Cn de X módulo Fn de X y muestra resultados relacionados a la conectividad local, a la posindesis, entre otras propiedades. Posterior, alrededor del 2010, Franco Barragán introduce el enésimo producto simétrico suspensión del continuo X, que no es otra cosa más que Fn de X módulo F1 de X. Y estudia propiedades como la unicoherencia, como la conectividad local, la coconectividad, entre otras propiedades topológicas de ese cociente. Posterior, en el 2013, Enrique Castañeda Alvarado, junto con el profesor Javier Sánchez Martínez, generalizan lo que hizo Barragán, estudiando el espacio cociente Fn de X, Fm de X, donde m es menor estricto que n. Y principalmente ahí estudian la unicoherencia de ese cociente. Siguiendo con esta temática de los cocientes, nosotros alrededor del 2021 introducimos este cociente, el FNKX, que es Fn de X módulo esta familia, FNKX, donde K es un elemento de Fn de X, y FNK,X es la familia de elementos de Fn de X que contienen acá, ¿no? Entonces, este es el hiperespacio que nosotros vamos a estar abordando en esta plática, el FNKX, este espacio cociente. Bueno, un problema importante en la teoría de los continuos y sus hiperespacios es determinar las propiedades que se preservan al considerar el hiperespacio H de X del continuo X y viceversa. Por ejemplo, el ser un continuo es una propiedad que se hereda al considerar los hiperespacios que ya mencioné anteriormente, tanto el 2 a la X, es decir, si el X es un continuo, entonces, por ejemplo, todos estos hiperespacios que aquí mencioné, 2 a la X, C de X, Fn de X y N de X, también son continuos. De igual manera, si X es un continuo, entonces todos los espacios cocientes de los que les platiqué en esta parte también resultan ser continuos. Eso no necesariamente, a pesar de que es una propiedad muy básica, no necesariamente se cumple, ya que existen hiperespacios de un continuo X en los que se pierde, por ejemplo, la propiedad de ser compacto, ¿no? Entonces, pues la idea es estudiar qué propiedades se preservan al considerar el hiperespacio H de X del continuo X. Respecto a la propiedad de retractos, aproximadamente en 1930, Borzug define el concepto de retracto, así como de los conceptos de retracto absoluto, retracto de vecindad absoluto. Y esa teoría de retracto se desarrolló tanto que para 1967 ya se habían escrito 2 libros de esta teoría. El libro escrito por Borzug en 1967 y un libro de teoría de retractos de Fu en 1965. Esta teoría de retractos ha resultado ser muy útil en la topología de dimensiones infinitas. También se han estudiado los retractos en la teoría de continuos y sus hiperespacios. Bien. Vamos a decir que un continuo X es contráctil si existe un punto P del continuo y una función continua H con dominio X cruz el intervalo cerrado 0,1 a X, de tal manera que H de X, 0 es igual a X y H de X, 1 es igual a P para cualquier punto X de X. Geométricamente lo que estoy haciendo es ir deformando de manera continua el espacio hasta el punto P, ¿no? Entonces, geométricamente es lo que está haciendo la
que un espacio sea contráctil, ir deformando el espacio de manera continua hasta llegar al punto P. Los espacios contraíbles tienen propiedades muy interesantes. Por ejemplo, son arcoconexos y no tienen ninguna clase de agujero. Dado un continuo X y un subconjunto no vacío de X, decimos que A es un retracto de X si existe una función continua R de X a A, de tal manera que R de A es igual a A para cada A en A. Es decir, la función R es la identidad sobre A. Geométricamente, bueno, a la función en este caso le vamos a llamar una retracción, y geométricamente el conjunto A es un retracto si yo puedo ir deformando de manera continua el espacio X, llevarlo al conjunto A de tal manera que los puntos de A no se muevan. Eso es lo que significa que un subconjunto A sea un retracto de X. De los primeros resultados es que un retracto, bueno, si tengo un continuo X y A un subconjunto no vacío de X, entonces A es un retracto de X si A es un cerrado en X, ¿no? Entonces, para que el ser un retracto implica que el conjunto A debe de ser cerrado en X. Veamos rápidamente un bosquejo de la demostración. Está muy sencillo. Pues voy a considerar R de X a A una retracción. Y entonces, pues si el A es el X, pues entonces nosotros sabemos de topología que el total es un cerrado. Entonces, si el A coincide con el espacio total, pues entonces está el cerrado en X. Pensemos ahora que A es distinto del total. Entonces, de esa manera yo puedo elegir un punto Z en el complemento de A. Y al estar en el complemento de A, entonces R de Z es distinto de Z. ¿Vale? Al ser Z y R de Z dos puntos distintos en un espacio que en este caso en el continuo X, que es de Hauser, entonces puedo encontrar dos abiertos U y V de X de tal manera que Z está en U y R de Z está en V, y además tanto U y V son conjuntos abiertos ajenos. Por la continuidad de R, la imagen inversa de V bajo R es un subconjunto abierto de X que tiene al punto Z. Entonces, si yo considero W igual a U intersección la imagen inversa de V bajo R, hacer U y R a la menos 1 de V abiertos, esta intersección que es W sigue siendo un abierto en X, que de hecho tiene al Z. Y como W está contenido en U y R de W está contenido en V y U y V son ajenos, entonces tenemos que W intersección R de W es vacío. Ahora, voy a mostrar que A es cerrado, pues basta con mostrar que el complemento de A es abierto. Ahora, voy a suponer que existe un punto de W que también está en A, ¿no? Un A en W intersección A. Como el A está en A y la retracción es la identidad en A, entonces R de A es igual a A. De esta manera, el A está tanto en W como en R de W. Lo cual es imposible porque dijimos que W intersección R de W es vacío. Lo que muestra es que realmente el W se queda contenido dentro de X menos A. Lo que a su vez nos muestra que el complemento de A es abierto y por lo tanto es cerrado. Entonces, de esa manera tenemos que si A es un retracto de X, eso implica que el conjunto A debe de ser cerrado. Bien, entonces, dentro de un continuo algo va a ser, para que sea un retracto debe de ser cerrado. Veamos un ejemplo muy particular de un retracto. Pues voy a considerar a X el conjunto de puntos en R2 de tal manera que X cuadrada más Y cuadrada sea menor o igual que 2 al cuadrado, pero mayor o igual que 0.5 al cuadrado. Geométricamente este conjunto lo podemos visualizar como este disquito de esta manera, más o menos así. Y voy a considerar a S1 aquellos puntos de X que tienen que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1, es decir, esta circunferencia de radio 1. Entonces, lo que afirmo aquí es que S1 es un retracto de X. Para esto,
pues basta considerar la función R de X a S1 dada por R de ese punto, nada más lo normalizo. Esa es la retracción que me va a servir. Lo que estoy haciendo aquí geométricamente simplemente es como tomar este segmento y justamente todos estos puntos que están sobre este segmento que acabo de pintar, los llevo al punto de intersección con S1. Nada más estoy normalizando aquellos elementos de X y pues todos están en S1. Se puede ver que es una retracción, es una función que está bien definida la R y que los puntos de S1 son invariantes bajo R. Entonces eso muestra que S1 es un retracto de X. Ahora nos podremos preguntar, bueno, dado un continuo o un espacio, ¿cómo puedo ver si algo es un retracto o no es un retracto? Entonces para ello tenemos el siguiente resultado que tiene que ver también con espacios contraíbles. Entonces, sea X un continuo contraíble y ya un subconjunto cerrado no vacío. Si A es un retracto de X, entonces, y, perdón, aquí debe de ser, entonces A es contraíble, ¿vale? Entonces aquí debemos tener, perdón, que aquí es A. Entonces, un subconjunto cerrado de un continuo contraíble va a ser un retracto si el espacio, bueno, en este caso el retracto va a ser contraíble. Veamos un bosquejo de la prueba. Entonces voy a considerar R de X a una retracción. Y como X es contraíble, existe un punto P de X y una función continua H de X cruz en intervalo cerrado 0,1 a X de tal manera que H de X, 0 los manda al X y H de X, 1 los manda P para cualquier punto de X, ¿no? Entonces voy a definir la función que me va a contraer el punto A en un punto. Entonces en este caso voy a definir a F, que sale de A cruz el intervalo cerrado 0,1 hacia A, dada por a un punto de la forma coma T, primero le aplico H y después le aplico esta retracción. ¿Vale? Pues por cómo está definida esta función f, que es una composición de funciones que ya se definieron previamente, pues entonces esa función f está bien definida y es continua. Y pues finalmente, si yo fijo un punto A en A, entonces f de A, 0 por la definición va a ser R aplicado a H de A, 0. Pero H de A, 0 los deja fijos, entonces esto me lo manda al R de A, y como R es una retracción, entonces esto los deja invariantes. Lo que estoy diciendo es que todos los puntos de la forma A, 0 bajo esta función f los deja invariantes. Y si yo aplico la función f a los puntos de la forma A, 1, por definición son R de H de A, 1, y la función H lleva todos los puntos a P, entonces realmente todos los puntos de la forma A, 1 bajo F van a dar al punto R de P, es decir, todos van a un solo punto. Esto muestra que al ser A un retracto de X que es contraíble, entonces tenemos que el conjunto A también es contraíble. Y ya con esto de aquí, entonces podemos dar algunos ejemplos de cuando un conjunto pues no es un retracto de X. De manera general, dentro de un continuo contráctil, cualquier subconjunto cerrado y no vacío que no es contráctil no va a ser retracto de X. De manera, un ejemplo un poquito más formal es, por ejemplo, voy a pensar en la 2 celda, no voy a pensar en la 2 celda que denotamos como I cuadrada. Por teoría de topología sabemos que una 2 celda es un espacio contraíble. Es un espacio contraíble y, por ejemplo, lo que sabemos también de nuestros cursos de topología es que una curva cerrada simple no es contraíble. Entonces, tengo una curva cerrada simple dentro de un espacio contraíble. Entonces, si la S1 es un retracto de la 2 celda, entonces por el resultado previo tendríamos que S1 es contraíble. Y pues eso no es cierto. Entonces, por ejemplo, en la 2 celda, cualquier
subconjunto cerrado que no sea contraíble no puede ser retracto, de la dos celdas. Entonces, de esa manera, tenemos ya ejemplos de subconjuntos cerrados en un continuo que no pueden ser retractos de X. Bien. Dado un continuo X y ya un subconjunto de no vacío de X, decimos que es un retracto de vecindad de X si existe un abierto U de X que contiene al subconjunto A y además también existe una retracción del abierto U al conjunto A. Eso va a ser un retracto de vecindad. Entonces, aquí la primera observación es que todo retracto de X es un retracto de vecindad de X, porque, pues en este caso, nosotros, si ya es un retracto, por ejemplo, si ya es un retracto de X, pues eso quiere decir que existe una función R de X en A, continua, obviamente, de tal manera que, pues R de A es igual a A para cualquier elemento de A. Y pues en este caso, para que ese A sea un retracto de vecindad, necesito encontrar un abierto. En este caso muy particular, resulta que el total es un abierto, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues si hace un retracto de X, entonces ese A también sigue siendo un retracto de vecindad de X. La pregunta ahora sería, ¿será que la equivalencia recíproca se cumple? Y para eso, pues no, porque por ejemplo, ya les mostré hace un ratito que en la dos celdas, la circunferencia, en este caso, esta circunferencia S1, aquí S1 no es retracto de la dos celdas. Ajá. Sin embargo, sí es un retracto de vecindad de la dos celdas, porque aquí puedo considerar una especie de abiertito, más o menos lo voy a dibujar de verde, un abiertito que se parece como un anillito, ¿no? Lo voy a hacer desde acá afuera, pues más o menos considero un abierto así como un anillito que tiene en su interior a la circunferencia, ¿no? A ese 1, geométricamente así lo podríamos ver, sería mi abierto U dentro de la dos celda, ¿no? Y en este caso, pues sí puedo dar la retracción, en este caso puedo dar la retracción del abierto U a ese 1, pues de la misma manera que lo hicimos previamente, a cada punto, pues de U, pues simplemente lo normalizo, ¿no? Lo normalizamos. Entonces, de esa manera, estoy mostrando un ejemplo de un retracto de vecindad que no es un retracto en este caso de la dos. Y entonces, pues tenemos esas relaciones. Todo retracto de X es un retracto de vecindad de X, pero no necesariamente todo retracto de vecindad va a ser un retracto del espacio. Bueno, continuando con esta temática, ahora tenemos lo que es un retracto absoluto. Un espacio X es un retracto absoluto si para cada espacio Z donde yo pueda encajar a X, es decir, para cada encaje H de X a Z, de tal manera que H de X es un cerrado en Z, resulta que H de X es un retracto de Z. Entonces, eso es lo que es un retracto absoluto. Siempre que yo pueda encajar a X en cualquier espacio donde su imagen es cerrado, resulta que ese H de X es un retracto de Z. También tenemos lo que es un retracto de vecindad absoluta. X es un retracto de vecindad absoluto si para cualquier espacio Z y para cualquier encaje H de X a Z, de tal manera que H de X es cerrado en Z, se tiene que H de X es un retracto de vecindad de Z. Como observación, al igual que lo anterior, resulta que todo retracto absoluto es un retracto de vecindad absoluta, pero no todo retracto de vecindad absoluto puede ser un retracto absoluto. Podríamos utilizar el ejemplo previo que mostramos para convencernos de esta parte. No es difícil convencerse. Bueno, algunos resultados de retracto son los siguientes.
todo subconjunto abierto y no vacío de un retracto de vecindad absoluto es un retracto de vecindad absoluto. Todo retracto de un retracto absoluto es un retracto absoluto. Todo retracto de un retracto de vecindad absoluto es un retracto de vecindad absoluto. El producto de una familia a lo más numerable de espacios métricos separables y no vacíos es un retracto absoluto siempre y cuando los factores son retractos absolutos. Y el producto de una familia finita de retractos de vecindad absoluto también es un retracto de vecindad absoluta. Esos son algunos resultados con relación al ser retractos absolutos y retractos absolutos de vecindad. Y ya con los resultados que acabo de mencionar, pues no es fácil, no es difícil mostrar que el espacio euclidano de dimensión n, las n celdas y el cubo de Hilbert son retractos absolutos. Es decir, que en cualquier espacio donde yo pueda encajar esos espacios, pues sus imágenes, al ser, si son cerradas, pues entonces esas imágenes de esos espacios van a ser retractos del espacio en el cual lo encajamos. Esto es muy importante, sobre todo por las n celdas que voy a estar ocupando más adelante. Tenemos otros resultados más sobre retractos y retractos absolutos que nos dicen lo siguiente. Si tengo un espacio X métrico separado y no vacío, y tengo X1 y X2 conjuntos cerrados y no vacíos de X, de tal manera que la unión me da todo X y cuya intersección es el espacio X0, entonces tenemos lo siguiente. Pues si la intersección de los dos espacios es un retracto absoluto, X1 y X2 también son retractos absolutos, entonces resulta que la unión de X1 y de X2 que me da el espacio total también es un retracto absoluto. Ahora, si desde un inicio el espacio fue un retracto absoluto y la intersección también resultó ser un retracto absoluto, entonces resulta que la descomposición del espacio X1 y X2 también son retractos absolutos. Análogamente tenemos los mismos resultados para retractos de vecindad absolutos, es decir, si la intersección de X1 y X2 es un retracto de vecindad absoluto y X1 y X2 también son retractos absolutos de vecindad, entonces X es un retracto de vecindad absoluto. Y pues si el espacio total y la intersección de X1 y X2 son retractos de vecindad absolutos, entonces también X1 y X2 son retractos de vecindad absoluta. Y bueno, pues ahora nos interesa ver pues qué onda con el hiperespacio FNKX. Recordemos que ese hiperespacio lo construimos de la siguiente manera. Tengo un continuo X, n mayor que 1, y tomo K en Fn de X, es decir, K un subconjunto de a lo más el elemento. Considero la familia de los elementos de Fn de X que contienen a K. Y tomo el espacio cociente Fn de X módulo FNKX. Entonces, a mí me interesa, primero, en otras charlas he mostrado que esta familia FNKX es un subconjunto cerrado de FNDX. Entonces, a mí me gustaría ver cuándo esta familia FNKX es un retracto de FNDX. Y todavía más, preguntarse si el FNK,X es contraíble. ¿A qué voy con esto? A lo siguiente. Geométricamente, podemos pensar en, no sé, voy a pensar que por aquí está el espacio, el hiperespacio FNKX. Y voy a pensar que por aquí está la familia que llamo yo FNK,X. Pues entonces, algo que me gustaría trabajar es ver cuándo yo puedo retraer FNDX a esa familia FNKX, que es lo primero, ¿no? Que como les digo, geométricamente es deformar el FNKX
a la familia Fn de K, X de manera continua, de tal manera que el subconjunto rojo no se mueva. Entonces, geométricamente parece ser que si yo puedo retraer al FNKX en el conjunto rojo, al tomar yo el cociente FNKX, pues si ya pude retraer todo el espacio FNKX en lo rojo y al tomar el cociente lo rojo lo tengo que hacer a un punto, pues eso geométricamente me dice que entonces el espacio FNKX es contraíble, porque primero deformo el FNK,X a lo rojo y después lo rojo lo hago un punto. Entonces es como si yo estuviera deformando el cociente FNKX a un punto. La pregunta es, ¿será suficiente con estudiar cuando el FNK, X es un retracto del FN de X? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, para eso veamos algunos ejemplos concretos. Voy a pensar en el intervalo cerrado 0,1 y en este caso voy a pensar en F2 del intervalo, que no es más que la colección de todos los subconjuntos de la forma X, Y, de tal manera que X, Y están en el intervalo cerrado 0,1. Y pues no es difícil convencerse de que esta familia F2 del intervalo es homeomorfo al conjunto de puntos A, B en R2, de tal manera que 0 es menor o igual que A, menor o igual que B, menor o igual que 1. Y este último conjunto lo podemos visualizar en R2 como ese triangulito, con vértices en el 0,0, en el 1,1 y en el 0,1, como lo tengo ahí. Y entonces uno podría pensar, ¿no? Bueno, ¿dónde quedan posicionados pues la familia F, en este caso F2, P del intervalo? Por ejemplo, si yo considero aquellos elementos de F2 del intervalo que contienen al 0, pues entonces yo lo puedo pensar como la familia de los puntos de la forma 0, B en R2, de tal manera que B se mueve en 0,1. Y geométricamente esos puntos los podemos visualizar en ese conjunto rojo que dibujé ahí. En ese conjunto rojo están ubicados todos aquellos elementos de F2 del intervalo que contienen al 0. Y geométricamente también se puede ver que todo el F2 del intervalo lo podemos retraer a lo rojo. Nada más voy a proyectar, como lo indican las flechas azules, todo el triangulito a lo rojo. Y en este caso, la retracción que me sirve es simplemente definir R de F2 del intervalo a F2 de 0, intervalo, aquí es el intervalo, aquí es el intervalo, perdón. Y pues nada más lo que hago es a todos los puntos de la forma A, B, porque tengo un punto aquí de la forma A, B, pues simplemente lo proyecto, le pongo coordenada 0 al punto y lo dejo a altura B, ¿sale? Entonces, esa es la forma de retraer el F2 del intervalo a la familia de elementos de F2 del intervalo que contienen al 0, ¿sale? De la misma manera podemos realizar algo si, por ejemplo, pienso ahora en la familia de elementos de F2 del intervalo que contienen al 1. En este caso los podemos representar como el conjunto de puntos de la forma A,1 en R2, de tal manera que A se mueve en 0, 1. Geométricamente, pues es este segmento rojo. Todos los puntos de la forma A,1. Y de nuevo, también podemos ver que podemos retraer todo ese triangulito a ese conjunto rojo de esa manera. Nada más proyectamos de esa manera, ¿no? Llevar todos los puntos de la forma X, Y, los llevo a todos los puntos de la forma X, 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si el punto P no es el 0 ni el 1? En este caso, la familia de elementos de F2 del intervalo que contienen a P, lo puedo escribir como el conjunto de puntos de la forma A, P en R2, donde A se mueve de 0 a P, unión el conjunto de puntos de la forma P, B en R2, donde B se mueve entre P y 1. Y geométricamente así lo podríamos visualizar, ¿no? En este caso, la familia de elementos de F2 del intervalo que contienen a P lo podemos ver de esa manera. Pues aquí ya no es tan, sí es sencillo de ver cómo
retraer todo el triangulito en eso rojo, pero hay que tener un poquito más de cuidado. Lo primero es, pues, todos los elementos que están en el triangulito con vértice 0,0, P, y 0,P, pues los proyecto así como los tengo, hacia esta barrita, y los otros que están cuando el X es más grande que P, pero menor o igual que 1, y la Y igual, mayor o igual que P, pero menor o igual que 1, los retraigo a esta parte. Y ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer con los del resto, no? Para tener un movimiento continuo, la única forma de tener esa parte es, pues, empezar a jalar todos los puntos de ese cuadrito de esa manera. De esa manera, para no perder la continuidad. Y bueno, eso se puede hacer y se puede verificar con la siguiente función. Realmente nosotros lo único que hicimos fue definir la retracción de la siguiente manera. Para cualquier punto en el triangulito de la forma X, Y, donde tanto X como Y están por debajo del P, pues simplemente los proyecto a la recta roja X, P. Para aquellos puntos en el triangulito X, Y, donde tanto X como Y están por arriba del punto P, pues simplemente los proyecto a esta recta, a la recta P, Y. Y bueno, lo demás es tomar un punto en el cuadrito restante y tomar la recta con esta dirección, como lo indico en las flechas, y encontrar la intersección con lo correspondiente rojo. Eso lo hicimos y más o menos así queda. Entonces, pues de nuevo, geométricamente sí se puede visualizar que F2 del intervalo se puede retraer a F2 de P como el intervalo. Nos dimos también a la tarea de trabajar un poquito el F3 del intervalo. El F3 del intervalo geométricamente también lo podemos ver como una trescelda, y para cuando P es distinto del 0 y el 1, resulta que la familia de elementos de F3 del intervalo que tienen al punto P, pues lo podemos ver como este conito que está aquí, este conito doble, y pues de igual manera podemos retraer todo el F3 del intervalo, que es esta trescelda punteada que está aquí, lo podemos retraer de esta manera. Todo lo proyectamos, todo lo que no esté como en el interior déjenme llamarlo así, como dentro o acotado por el conito, lo podemos retraer de esa manera como lo estamos haciendo. Y pues acá dentro de los puntitos que están por acá, estos rojos, hay que hacer movimientos de tal manera que el movimiento que yo haga sea continuo. Y todo eso se puede obtener con esta función. ¿Vale? Esta sería la función con la retracción que va del F3 del intervalo hacia el F3 del intervalo. Entonces, ya también ahí lo trabajamos, ya lo mostramos y pues en efecto sí funciona. Resulta que el F3 del intervalo sí se puede retraer a la familia de elementos de F3 del intervalo que tienen a un punto en común, ¿no? Pues eso es parte de lo que últimamente hemos estado ahí trabajando como parte de las actividades de la estancia postdoctoral. Y pues al respecto de esta parte, nosotros casi estamos seguros de demostrar lo siguiente, de que si X es un árbol y N es mayor que 1 y P es un punto del continuo X, resulta que la familia de elementos de Fn de X que tienen al punto P es un retracto de Fn de X. Estamos seguros de esta parte, mas no todavía hemos podido pues probarlo. Lo único que hemos podido hasta el momento probar que para n igual a 2, pues esto sí se cumple, porque en este caso, como X es un árbol, y nosotros previamente ya mencionamos que de hecho el intervalo es un retracto absoluto, es decir, el intervalo en cualquier espacio donde tú lo puedas encajar, tu imagen es un retracto del espacio. Entonces, como X es una unión finita de arcos, con otras propiedades que debe de tener, pues entonces resulta que el X, podemos verificar con las propiedades que vimos de retractos, que X al ser un árbol, X es un retracto absoluto.
Entonces, ya tenemos que X es un retracto absoluto. Pero todavía más, resulta que para el caso n igual a 2, F2P de una gráfica, de un árbol, pues en este caso este es homeomorfo al X. Lo que estoy diciendo es que realmente la familia de elementos de F2 del continuo X que tienen al P, pues también es un retracto. Es un retracto absoluto. Retracto absoluto. Y pues, con eso justamente mostramos lo que queremos, que para n igual a 2, el F2P del continuo es un retracto del F2 de X. Entonces, pues, eso es hasta ahí lo que hemos podido trabajar. Y pues pensando en esa parte, ¿no? Ahora, ¿será cierto que si X es un árbol y si nosotros tenemos que, en este caso, la familia FNPX es un retracto del FN de X, pues la interrogante ahora sería, es con esta hipótesis de aquí, entonces, el FNPX, es decir, el espacio cociente, ¿es contraíble? Esa sería mi pregunta. Entonces, hasta ahí tenemos ahora lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, aquí mi espacio, voy a empezar que mi espacio X es, es un continuo, por ejemplo, y voy a pensar que tengo un subconjunto, una familia ahí definida, a ver, permítanme, no conozco. A ver, ok, bien, regresamos entonces. Voy a pensar que tengo aquí X y voy a pensar que por acá tengo una colección de elementos de X. Y voy a pensar que tengo aquí una retracción que llevo continuamente a X a F. Entonces, lo que yo les decía es que, bueno, si yo ya pude retraer al continuo X a F, y cuando yo me fijo en el cociente X módulo F, geométricamente, bueno, por aquí voy a apuntar el puntito F, que ya fue cuando yo comprimí F a un conjunto de un solo punto. La pregunta es, ¿será cierto que esta R, como tal, esta R será una contracción del cociente, ¿no? Geométricamente parece que sí, porque si ya deformé el X al F y después con el cociente el F lo llevo a un solo punto, pues parece ser que la función que me sirve para contraer el cociente al puntito rojo, pues es la misma, ¿no? En teoría. Pero pues resulta que geométricamente así se vería, pero en la teoría pues no sabemos como tal esto, porque por ejemplo, otra vez voy a regresar a una curva cerrada simple S1. Aquí en S1 yo puedo tomar un arquito, es decir, voy a tomar un arco aquí, y nosotros ya habíamos mostrado previamente que en este caso el intervalo a donde yo lo pueda encajar es una retracción. Entonces, eso lo que me dice es que la circunferencia yo la puedo retraer a este intervalo. Pero cuando yo hago, por ejemplo, le voy a llamar L, pero cuando yo hago el cociente módulo L, lo que me queda es otra vez una circunferencia, y en este caso, esa circunferencia que resultó ser el cociente de ese módulo L, no es contraíble, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos esta interrogante, ¿no? Creemos que esto sí se cumple, al menos cuando X es un árbol, pero aún seguimos trabajando esa parte, sobre todo por este ejemplo de acá de la circunferencia, ¿no? La circunferencia se puede retraer a un intervalo, pero cuando tomo el cociente, ese módulo L, resulta ser una circunferencia y esa no es contra. Entonces, pues ahí estamos, chicos, seguimos ahí trabajando esa parte, y pues esto es todo lo que les quería mostrar. No sé si existe por ahí alguna pregunta. Muchas gracias, Roberto Carlos. Muy bien, como menciona el doctor Roberto, pues no sé si alguien
del público tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, ya sea que abran su micrófono o que lo escriban por el chat. Al final, ¿cómo dijo que contraía el círculo a un intervalo? Bueno, no lo dije, simplemente utilicé el resultado que nos dice que el intervalo, lo que mencioné hace un momento es que I a la N es un retracto absoluto, ¿no? Es un retracto absoluto. Lo que en particular para N igual a 1 tengo que el intervalo cerrado 0,1 es un retracto absoluto. Ajá. Entonces, pues eso fue lo que mencioné para decir que en la circunferencia yo puedo encajar el intervalo, ¿no? Por ejemplo, piensa más o menos aquí en un arquito, este va a ser el intervalo y pues tengo aquí la circunferencia. Y entonces, por los resultados que yo estuve arrastrando, que son estos, pues eso me lleva a decir que ese 1 se puede retraer al intervalo. Y geométricamente, pues lo que podemos hacer es, voy a tomar otra vez aquí el circunferencia y pues un poquito tramposamente voy a tomar aquí media circunferencia, que va a ser mi intervalo. ¿Vale? Entonces, una función, se va a ser media circunferencia del intervalo, pues una función, por ejemplo, aquí, R, que vaya de S1 a este intervalo, que de hecho lo podemos pensar como, pensándolo como puntos de R2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nada más lo que hago es este punto, lo mando a su simétrico con respecto al eje Y acá. Pues si este es el, no sé, mmm, si este punto es el X, Y, lo tendría que mandar ¿a dónde? R de X, Y, lo tendría que mandar como a su valor absoluto de X, ¿no? Para que se quede aquí mismo los puntos de acá, que están a la misma distancia, y en este caso, Y, ¿no? Creo que, bueno, creo que es, pues no sé si, más o menos ese sería como el movimiento, ¿no? Cada punto de la circunferencia lo mando de manera simétrica con respecto al eje Y al otro lado, ¿no? Pues eso sería como la retracción. Creo que debo de tener un poquito más de cuidado en cómo definir esta parte. No sé si queda claro. Sí, sí, es que por un momento no escuché lo del retracto absoluto. Ajá. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo, Roberto, en la última parte, en tu resultado del árbol, ¿cuál es la dificultad de pasar a dendritas? En este. Sí. Bueno, lo comenté que nosotros creemos que eso se cumple. Todavía no lo hemos tratado de probar, ¿no? Lo único que lo hemos probado es para el caso en igualador. Ahora, ¿cuál es En la ese mismo dificultad? caso, ¿Cómo, perdón? en ese mismo caso de n igual a 2, ¿cuál sería la dificultad de pensar en dendritas? Ok. Pues otra vez, voy a empezar en el caso en igualador. Y entonces, como comenté, como dije que X al ser un árbol, X es una unión finita, finita de arcos, ¿no? Con otras propiedades que faltan. Pero al menos lo puedo ver como una unión finita de arcos. Y vimos un resultado que me dice que si yo tengo dos espacios que son retractos absolutos, cuya intersección de esos espacios sigue siendo un retracto absoluto, entonces el espacio total, que X1 unión X2, es un retracto absoluto. Con eso, y del hecho de que de que el intervalo es un retracto absoluto y X es la unión finita de arcos, entonces nosotros estamos aquí usando, o estamos
concluyendo que al ser X una gráfica finita, un árbol, pues X es un retracto absoluto. Es un retracto absoluto. Pero todavía estamos diciendo más. Resulta que en este caso X es homeomorfo al F2P de X, lo que a su vez me dice que este conjunto de anclados en P sigue siendo un retracto absoluto. Ahora, si yo paso dendritas, por ejemplo, si me voy a una dendrita, pues de entrada, pues ya no puedo utilizar las mismas ideas porque no puedo decir si la dendrita es un retracto absoluto, ¿no? Que es lo que estaba utilizando para el caso en igualador. Pues de principio esta es como mi dificultad en el sentido de que no puedo arrastrar la misma idea, pero tampoco sé si eso pueda suceder o no pueda suceder. Es todavía esa parte, es una parte que todavía estamos ahí explorando. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Parece ser que no. Pues te agradecemos, Roberto Carlos, por la presentación, muy buena. Y bueno, los invitamos a que estén al pendiente de la siguiente sesión de este seminario. Sería todo por hoy. Les agradecemos.